Ir a la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy es Liberando y capturando pensamientos. ¿De qué se tratará? ¿Qué significará eso de liberar y capturar pensamientos? Eso es lo que vamos a ver. Préstele mucha atención a la palabra. Y voy a leer segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice: somos humanos, pero no luchamos como hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Amén. Y comienzo contándoles que hace algunos años fuimos con mi familia a un río espectacular en Monterrey, Casanare. Viven unos familiares allí, familia mía. Nos invitaron a pasar unos días en su casa, nos atendieron maravillosamente y nos llevaron a disfrutar de ese río espectacular. Allí estuvimos y mientras estábamos allí compartiendo ese tiempo en familia, nos comentaron los familiares de que, ese río en verano se ve muy bonito, transparente y pues fácil de que los niños esté uno allí bañándose. Pero pues en tiempo de invierno es otra cosa, ¿no? Entonces ellos nos comentaron cómo unos turistas vinieron a hacer rafting en el río. Y fue temerario que practicaran este deporte en un tiempo, en que el río estaba muy caudaloso. Entonces llegaron a un lugar donde desaparecieron literalmente. Misteriosamente el agua se los tragó y no los volvieron a ver. Y empezó la preocupación de la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? Y empezaron todos los organismos, el personal especializado a buscarlos. Y el tiempo pasaba y pues se disipaban las esperanzas de encontrarlos vivos. Así que uno de los rescatistas se dejó llevar por el río hasta el lugar donde no los vieron más, donde desaparecieron. Y también el rescatista desapareció, ¿sí? Y entonces todo el mundo, pues más preocupación, imagínate, no solo los turistas, sino también ahora este rescatista. ¿Y qué pasó? ¿Pero qué sucede? Pero de pronto el rescatista salió por el lado del peñón que hay del río, salió y diciendo: bien, están vivos. ¿Sí? Y bueno, de nuevo entonces vuelve la alegría a la gente allí. Y bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Entonces el rescatista lo que dijo: no, es que hay una fuerza del agua que llega y va hacia abajo y los mete por debajo de la peña que hay del lado del río, y luego allá adelante hay como una caverna. Si ustedes han visto lo que pasó con los muchachos que quedaron atrapados por allá en esa cueva, ¿cierto? Entonces, a veces llena el agua, pero al bajar el río pues se puede ver ahí debajo, y al salir por debajo, entonces allá hay como un hueco y bueno, ahí pueden respirar. Allá estaban, pero el río estaba creciendo, y si sigue creciendo, entonces el agua va a tapar ese hueco allá debajo y van a quedar, se van a ahogar, ¿sí? Entonces empezaron a trabajar, pero las horas pasaban, se estaba ya, siendo tarde, puede llegar la noche y pues difícil, y además el río estaba creciendo. ¿Qué hacer? Pues trajeron maquinaria y empezaron a desviar el cauce del río que estaba creciendo, y de esa manera entonces pudieron rescatar todos. Llegaron al lugar, allí donde estaban, y los sacaron. Maravilloso. Esta historia, gracias a Dios, terminó bien y pudieron liberarlos.
Y hoy quiero hablarles de la principal batalla que libramos los seres humanos. Y con esta historia, porque es para ilustrar qué es lo que sucede. Y es que la principal batalla que todos libramos, la libramos en la vida cotidiana, ricos, pobres, de las diferentes culturas, libramos esta batalla. ¿Cuál es la batalla que libramos? Es la batalla de la mente, los pensamientos. Estamos batallando cada día, ¿sí? Y hay muchas personas cuya corriente y fuerza de sus pensamientos les ha metido en una caverna oscura, porque los pensamientos son tan poderosas, ¿cierto? Tan poderosos, y cuando uno ha estado por años con pensamientos negativos de que yo no sirvo, de que yo no valgo, de que no me quieren, de que yo esto, de que yo aquello, es decir, uno se siente menos, o uno siente que no puede, uno siente que siempre le va mal en la vida, o uno siente que le tocó la peor parte. Eso se va haciendo más fuerte, es como cavar el cauce de un río, y la fuerza de esos pensamientos no dejan a una persona salir, no la dejan tener éxito en la vida, porque la persona es como la persona piensa, uno es como uno piensa, ¿sí? Y es como ese caudal del río, los hábitos de pensamiento por años son como la fuerza del río, que todo lo que cae allí lo consume y lo lleva a aquella caverna oscura de la baja autoestima, de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, del afán, de la preocupación, ¿cierto? También de los vicios, porque todo ese ambiente es propicio para eso. Cuando nuestros pensamientos han sido negativos por mucho tiempo, es como si hubiésemos estado cavando, y vuelvo y le repito esto porque es muy importante, cavando el cauce de un río, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Habían sido esclavos durante muchos años, fueron esclavos en Egipto, los egipcios los cogieron y los pusieron a trabajar, a fabricar ladrillo para construir, y los trataban mal, la comida era así, les tiraban la comida, si quiere comer, si no se comió eso que hay, entonces no coma, y la gente empezó a valorar pues la comida, así fuera una comida fea, y la gente era humillada, y entonces el pensamiento que fue labrándose, que se fue cavando ese río, ese cauce del río, fue esos pensamientos de soy esclavo, de que estamos en esta situación, y es un pensamiento pues que no deja salir, digamos, a pensar algo diferente, que se pueda, algo de éxito, algo como bueno para la vida, porque el futuro es oscuro. Y así que cuando Dios los saca, ellos son liberados, los saca de Egipto, pero ellos llevan la mentalidad de esclavitud al desierto. Ya eran libres, pero seguían ¿qué? Con mentalidad de esclavos. Y así le puede pasar al creyente. Una persona que conoce a Jesús, una persona que le entrega su vida al Señor, es libre, pero puede seguir con la mentalidad de atrás, la mentalidad de esclavitud, ¿cierto? Los países latinoamericanos, venimos también de ese tiempo, la mezcla, por ejemplo, de razas que hay en nuestros países latinoamericanos, los indígenas, la población traída del África, la mezcla y la mentalidad de esclavitud y la mentalidad que somos menos que los europeos, que ellos, ¿cierto? De alguna manera esa mentalidad ha seguido en el racismo, ha seguido en la pobreza, ha seguido en cómo se comportan nuestros países, nuestra Colombia. Si ves la queja de echarle la culpa a los demás, de que es por culpa de los otros, y la persona no piensa que tiene dentro de sí todo el potencial y la capacidad que Dios nos ha dado para salir adelante. Entonces las personas están echándole la culpa. Es una mentalidad de esclavitud. Es que no me dejan, es que no podemos, porque es que no nos dejan.
Pero resulta que cuando nosotros tenemos la mentalidad libre, como dice la Biblia, la mente de Cristo, podemos pensar que Dios es el que bendice, el que prospera, que Dios es el que rompe el yugo de la injusticia de los que nos puedan estar agobiando, y que el Señor es el que nos hace libres, amén, y que el Señor es el que nos va a llevar a prosperar, amén. Pero cuando uno tiene la mentalidad de esclavitud, no, es que no nos dejan, es que la desigualdad, y es que nos tienen, y es que no podemos, y es que ellos como pueden estudiar más. Bueno, hay una cantidad de filosofías alrededor de todo esto, pero lo que yo encuentro en la Biblia es que cuando un pueblo busca a Dios, Dios rompe el yugo de los injustos para hacerlo libre, amén. Así que si solo Colombia busca al Señor de verdad, Colombia va a romper ese yugo, Dios va a romper ese yugo y va a sacar a la gente pobre a la bendición, a los necesitados a la bendición, por una mentalidad de fe, amén. Tenemos es que creer lo que dice la palabra. Si nosotros adoptamos las filosofías y la forma de pensar del mundo, nos vamos a volver violentos, rebeldes, llenos de odio, de amargura, como está hoy el país, ¿cierto? Como están muchas personas, pero nosotros tenemos que liberar. Cuando el título del mensaje de hoy es Capturando pensamientos y liberando. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que tenemos que liberar? Los pensamientos de fe, amén. La palabra de Dios en nuestra mente, que sea liberada, y que la gratitud y la alabanza, amén, no la queja sino la alabanza. Tenemos que liberar ese lenguaje, esos pensamientos. Israel no lo hizo y siguió con su mentalidad de esclavitud en el desierto, y eso trajo que no pudieran entrar a la tierra prometida en el tiempo que Dios quería, y les tocó dar 40 años vueltas por el desierto por esa mentalidad. El río de ese cauce que habían cavado por todo ese tiempo de esclavitud los llevó a esa vida, ¿sí? Y entonces no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Sí? Las fortalezas, mira, les voy a decir, voy a darle perlas aquí, tómelas, porque esto es poder espiritual. Las fortalezas del razonamiento humano son mentiras del enemigo camufladas en los pensamientos, esperando a ser activadas a través de un acuerdo. ¿Qué significa eso? Porque el versículo que acabamos de leer dice que hay fortalezas del pensamiento humano que son engaños del enemigo. ¿Y esas fortalezas son qué? Le estoy diciendo que son mentiras del enemigo, camufladas en nuestro razonamiento. Entonces, usted piensa y dice esto: no, es que me odian, aquí todos me la quieren montar. No, es que en este trabajo, estos compañeros de trabajo, ese jefe me ve así porque cree que yo soy menos, en cambio él se cree. Y entonces la persona el enemigo le está susurrando a la mente, y la persona cree que sí, que es susurrando razonamiento y que eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Se está poniendo de acuerdo, cuando uno cree esos pensamientos, se está poniendo de acuerdo con el enemigo para que eso se haga realidad. Hay una ley espiritual que dice que las cosas se hacen más poderosamente cuando hay ¿qué? Acuerdos. Las cosas se efectúan cuando hay acuerdos. Jesús mismo dijo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre algo para orar, mira el poder espiritual que hay, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hay un poder espiritual en los acuerdos, y cuando uno decide creerle a lo que el enemigo le susurra a la mente, uno se está poniendo de acuerdo con el enemigo, y por eso está la raíz de rebeldía, los engaños del enemigo que hacen que una persona no sea espiritual, no consagre su vida al Señor, no tenga la victoria, porque la persona está sumergida en esos pensamientos. Entonces, téngalo muy presente, ¿sí? Ahí está esa raíz, esa raíz de pensamiento, esa raíz de rebeldía. Ahora mismo en muchas partes del mundo, que incluyen a nuestro país, se está gestando una crisis social. Ahora mismo, en el mundo, Colombia, nuestro país, está incluida.
se está gestando una crisis social. Entonces, empieza por una crisis financiera, una crisis económica. Y esa crisis económica, obviamente, todo lo que conlleva, porque una crisis económica, a veces, como dice el dicho, cuando el dinero sale por la puerta, ¿cómo es que dice el dicho? Bueno, esa es la idea. Si no hay plata, mire, la mayoría de los hogares se destruyen, la relación de pareja, por problemas de dinero. Entonces, las crisis económicas conllevan a otras crisis personales, ¿sí? Conllevan a otras crisis. ¿Qué tenemos? Entonces, se está gestando esa crisis y hay una cantidad de pensamientos, hay un ataque a nuestra mente con incertidumbre, con ansiedad, con sentimientos de peligro y amenaza de la seguridad personal, de la seguridad económica. Hay temor en el mundo y en Colombia. Hay mucha gente, hay otra gente que no se percata de lo que está pasando. Como que, bueno, la gente a veces no escucha noticias, está sumergida en su trabajo, en sus cosas diarias, no se percatan qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Colombia, ¿cierto? Pero cuando la gente se percata de esto, empieza toda una cantidad de pensamientos ahí. Incertidumbre, temor, angustia, inseguridad, que las noticias, que aquello, que lo otro. Y empieza todo eso ahí, ¿sí? Entonces, el enemigo está susurrando a la mente para producir pensamientos de escapismo, de duda, de confusión. Ahora, no puede, si no es por la situación política, porque no escucha noticias o esto, porque tal vez no le para bolas a esa cuestión, es por los problemas que se viven en el hogar. Problemas de relación de pareja, problemas con los hijos, situación económica, que se quedó sin trabajo, algo está pasando, y entonces ahí están los pensamientos, ¿sí? Hay un ataque a la mente y el enemigo está susurrando para producir ese escapismo, esa duda, esa confusión. El enemigo habla a la mente con mentiras y espera que usted se ponga de acuerdo. Ahí está susurrándole a un oído, le está diciendo, sí, es que usted, miren, si ve lo que su marido piensa de usted, lo que su esposo piensa, es que usted tiene que humillarse, ¿sí? Y el hombre, al hombre le está susurrando, sí, su mujer se la quiere montar, ¿sí? Y al hijo le está susurrando, y sus papás sí que son chapados a la antigua, son viejos, ¿sí? Y le está susurrando ahí a los hijos. Y a los padres le está susurrando, sus hijos son unos desagradecidos, es que no respetan, y está el enemigo trabajando en la mente para traer rencilla, pelea, contienda, descontento, amargura, tristeza, ansiedad. Ahí está operando el enemigo. Entonces está susurrando, y cuando usted dice sí, se pone de acuerdo con él, ¿qué pasa? El enemigo tiene todo para operar y para hacer daño a la vida de una persona. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios, escucha la predicación de la palabra, lee la palabra, medita y decide escuchar la voz de Dios, usted va a declarar y dice, te reprendo en el nombre de Jesús, te vas. Mis hijos son bendición, mi esposa es bendición, mi casa es bendición, mi iglesia es bendición. Te vas en el nombre de Jesús. Amén. Y es ahí donde tenemos la victoria. Mira, estos días yo he tenido una batalla y esta palabra me la dio el Señor en un momento. Le cuento que yo, preparo mis mensajes. Normalmente siempre tengo una idea, gracias Señor, y tengo una idea para preparar mi mensaje, pero resulta que llegó el día viernes y no tenía la idea para el mensaje, y estaba orando y pensando, y había como una confusión en mi mente, y yo trataba de decirle, Señor, ayúdame, dame una palabra, Señor, la palabra que tú quieres a la iglesia, la palabra que necesita tu pueblo, pero había como una niebla mental y no podía, y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Y ya estaba encima del tiempo, porque uno tiene que hacer cosas también.
Y de pronto, algo, el Señor me dio una idea, pero no tenía claridad. Pero luego, a través de otra cosa, Dios me dijo, esa es la palabra. Y luego pasó una tercera cosa y Dios me dijo, esa es la palabra. Amén. Y esta es la palabra que el Señor me dio en un tiempo de batalla aquí en la mente, de lucha. ¿Por qué? Porque vienen momentos en que la situación, todo, y usted dice, ¿cuál es la palabra? Pero uno tiene que, para poder dar una palabra de Dios al pueblo, necesita hablar con Dios, ir al Espíritu Santo, para que no sea palabra humana, sino que sea la palabra que restaura, discernimiento espiritual, para que la gente se pueda levantar de ese apocamiento y gozar de la victoria de Cristo. Amén. Eso es. Entonces, hay una ley espiritual, les decía, que para que algo se lleve a cabo debe haber acuerdos. Debemos evaluarnos, prestar atención a nuestros diálogos internos. Los diálogos internos son esos pensamientos, eso que uno no le dice a nadie, tal vez, pero allá está hablando allá internamente y puede estar pensando, uy, esta iglesia, yo no me voy a ir de esta iglesia, ¿sí? El diálogo interno, uy, no, esta familia me da ganas de dejar todo tirado y largarme, ¿sí? Y ahí están esos diálogos internos. Y ese hijo me provoca, yo quiero irme a vivir solo, independizarme de estos viejos que no como que me controlan y no me dejan hacer lo que quiero. Diálogos internos. Y el enemigo está susurrando, ¿sí? Está susurrando ahí al esposo, a la esposa, por celos, por cosas, por situaciones. Ahí está. Hay que mirar qué diálogos internos, cuáles son los pensamientos, y discernir qué está susurrando el enemigo. Rodéese de gente de fe, la iglesia, la oración, la palabra, amigos de bendición. Porque si nos rodeamos de gente que nos roba la fe, que tienen comentarios, la Biblia dice que cuando una persona tiene raíz de amargura, contamina a otros. Y la gente puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, la bendición de Dios, porque la persona que tiene la raíz de amargura empieza a hablar y a contaminar y empieza a convencer, y está la voz del enemigo también a otras personas ahí para convencerlas, y cuando la persona dice sí, estoy de acuerdo, hace clic, y eso entra en acción un poder espiritual para destrucción de los hogares, de la unidad en la familia, en la iglesia. Ahí entra un poder espiritual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La batalla la libramos acá en nuestra mente. La mente es un territorio y el enemigo está tras tu mente. Haz de cuenta, si Rusia está tras de poseer el territorio de Ucrania, ¿cierto? Satanás está tras poseer tu mente. Tu mente es un territorio y ahí está el enemigo tratando de poseerla con pensamientos de ira, de enojo, de resentimiento, de ofensa, de amargura, de rencilla, ¿sí? De tristeza, de aflicción, de dolor. Ahí está el enemigo tratando de colonizar, tratando de poseer tu mente. Pero Dios también tiene como proyecto y propósito tu mente. Y Dios está ahí también por tu mente. Amén. Por eso dice la palabra ya en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios está tras tu mente. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Sabe de qué depende? De la decisión tuya. ¿A quién escuchas? ¿Escuchas al enemigo o escuchas a Dios? Porque Dios es tan caballeroso que si uno decide que escucha más el enemigo, pues Dios no va a tomar a las malas tu mente. Por eso nos dio libre albedrío. Tú decides quién gana. Tú decides qué escuchas, la palabra de Dios. Tú decides
si escuchas al Señor o escuchas al enemigo. Amén. Hoy es el tiempo de la época de la información, la era de la información. Y entre más información hay, más confusión hay. Si la gente no sabe discernir qué escuchar. Las redes sociales están llenas de cosas, de información. Están llenas de cosas, mezcla de verdades y mentiras. Y la gente no sabe discernir y se come todo eso. Hay una confusión tremenda. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Las redes sociales o escuchamos al Señor? ¿Escuchamos lo que el enemigo nos susurra? ¿Qué vamos a escuchar? Ojo, porque esta es una palabra muy poderosa y define nuestra victoria o nuestra derrota. Es un territorio la mente. Y mira lo que sigue diciendo el versículo, la segunda parte. Que si permitimos que Dios nos cambie la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros son cosas buenas, son cosas agradables. Amén. Esas son las cosas que Dios quiere para nosotros. Cuando renovamos la mente y escuchamos a Dios, entonces ¿qué pasa? Vamos a disfrutar de todo lo bueno, de todo lo agradable que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Bendición, prosperidad, alegría, gozo, paz interior, tranquilidad, unidad en la familia, unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos escuchando al Señor, permitiendo que Él cambie nuestra manera de pensar. Pero cuando permitimos que Satanás colonice nuestra mente, ¿sabe qué viene? Confusión, rabia, ira. Ay, yo no voy a volver por allá a esa iglesia. Ay, este país es bueno, la gente dice una cantidad de cosas terribles. Este país, y maldice su país. La gente empieza a hablar con enojo, con rabia cuando permitimos. Empieza a haber ofensa, empieza a haber división, empieza a haber pensamientos contra el esposo, contra los hijos, en la casa. El enemigo coloniza la mente con ofensas, con cosas. ¿Y qué pasa? Pues ahí es donde empieza tristeza, odio, resentimiento, toda esa amargura que la gente tiene. Y la gente se enferma por odio, la gente se enferma por amargura, la gente se enferma por todos esos pensamientos reprimidos que hacen daño. Pero si permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar, la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Cosas buenas tiene el Señor. ¿Cuántos se alegran? Cosas buenas tiene Dios para nosotros. Y mira que en la crisis literalmente muchas personas pierden la mente. Ojo, todos vamos a pasar tiempos de crisis, todos. Todos vamos a pasar tiempos de crisis. No crea que, eso es fulano, terrible lo que está pasando a fulano, ¿no? No, pobre fulano. Ojo, porque todos tendremos que pasar por crisis. Amén. Lo que verdaderamente tenemos que pensar es cómo nos preparamos cuando llegue la crisis. Amén. Porque mucha gente pierde la mente en medio de la crisis, literalmente. La depresión, la ansiedad, todo eso la gente pierde el control. Se pierde el control, el temor paraliza. Otros terminan en la esquizofrenia, en otro tipo de enfermedades mentales. Una crisis le puede hacer perder la mente literalmente a una persona, ¿sí? Pero si no entra una persona en psicosis como tal, entra en una neurosis que significa una ansiedad, un temor, una angustia, ¿sí? No podemos perder la mente en las crisis. Para eso tenemos a nuestro Dios, para eso tenemos la fe. Amén. Y mucha gente se suicida en medio de una crisis. Conozco gente que venía disfrutando la vida, las anchas. Escuché, yo estaba de pastor hace años, estuve pastoreando una iglesia en San Martín Meta y supe la historia de un arrocero con mucho dinero
que invirtió en una siembra de arroz, muchísimo dinero. Que no sé qué pasó, pero la cosecha se perdió y perdió mucho dinero y el hombre se quitó la vida, se suicidó. Mucha gente pierde la mente en medio de una crisis, en medio de un divorcio, una separación, una infidelidad, alguna situación difícil, en medio de la rebeldía de un hijo, en medio de la situación familiar. Pero nosotros no somos llamados a eso, nosotros somos llamados a salir más fuertes de las crisis, amén, a salir más fuertes, a salir victoriosos, a vencer, porque nos llamó Dios a una vida de plenitud, amén, nos llamó el Señor a una vida de victoria. No quiere el Señor que terminemos en una depresión, en una ansiedad, en una derrota. No quiere el Señor que terminemos en un vicio. No. El Señor tiene cosas buenas para nosotros. Sonríale el que está a su lado y dígale: Dios tiene cosas buenas para usted. Amén. Las oportunidades de la vida son tragadas por la forma de pensamiento negativo. Una persona que le cree al enemigo no aprovecha las oportunidades que Dios le da. No las aprovecha y sigue por el mismo sendero, el mismo cauce oscuro y horrible. ¿Sí? La influencia del enemigo en la mente es activada cuando aceptamos esas mentiras del enemigo. Entonces viene un pensamiento de crítica, de queja, viene la envidia, el rechazo. Uy, sí. Entonces cuando hay un espíritu de rechazo, siente como que todos le hacen el feo. Se están hablando, allá se están secreteando, se están riendo, se están riendo del enemigo, se están riendo de usted. ¿Qué piensan esos? El enemigo dice, esos estúpidos, ¿sí? Y están esos pensamientos ahí. Ahí está, es la influencia del enemigo en la mente y es activada cuando nosotros le decimos sí. Cuando le permitimos sí, entonces empezamos a enojarnos con la gente, a rechazar también a la gente y sentimos que nos rechazan, que no nos quieren, que no, es que la gente como que no nos quiere. Pensamientos del enemigo. Viene el pensamiento religioso, psicorrígido, farisaico. Ojo, en YouTube hay muchos religiosos amargados que no hacen más que criticar y murmurar y condenar a todos los demás. Cuidado, no le ponga cuidado a eso. En YouTube hay una cantidad. Mira, para la muestra vi 3 videos de un canal, de un pastor. Y le voy a decir, entre otras cosas, una de los comentarios que hace en el canal, en un video. Dice: esas iglesias que se la pasan cantando esa música de Hillsong, esa música, toda esa música, y repita. Dice ese pastor, no sé de qué iglesia será, pero es un hombre amargado, religioso, fariseo. Y llega y empieza a decir, y santo, santo, y empieza a hacer toda la mímica, a cantar una canción, santo, santo, y luego pone, pasaron 3 días, y santo, santo, y luego pone, pasaron un mes, y santo, santo, y luego dice, y es como si tuviera estreñimiento, santo, santo. Es una persona amargada. Todo lo que está haciendo es una crítica, porque hay canciones donde uno empieza a repetir y a declarar, pero la Biblia no dice que los querubines están día y noche diciendo santo, 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 santo es el Señor. Entonces, ¿de dónde saca la gente eso? ¿Sí? Y eso, cuando usted ve una cantidad de gente, me gusta eso, pastor, bien, todas esas iglesias que roban a la gente, y eso la gente, eso, y una cantidad de comentarios. Yo digo, qué terrible cuando la gente se mete en un pensamiento psicorrígido, un pensamiento religioso fariseo, que son como los fariseos. Y por eso tenemos que tener cuidado qué escuchamos, porque a partir de la pandemia, tal vez me voy a alargar un poquito, tranquilo, pero yo creo que Dios me ha dado una palabra hoy tremenda. Yo lo creo. Porque a partir de la pandemia, mucha gente dice, no, ya no voy a la iglesia. Entonces, más bien yo puedo ver en mi casa, puedo ver a Dante, puedo ver a Cash Luna, puedo ver el lugar de su presencia, puedo escuchar aquí, allá, y antes
salgo mejor. Porque estoy escuchando a los mejores predicadores. Y entonces mucha gente lo que hace es eso. Y dejaron de congregarse y se desconectaron. Y escuchan de allí un poquito, pero no tienen realmente, porque es que la vida espiritual no solo es escuchar y escuchar y escuchar. La vida espiritual es comunión, es servicio, es integrarme, es estar con un pueblo, es donde me conocen. No donde yo escucho a un pastor que si yo tengo una necesidad no le puedo llamar y decirle, pastor, ore por mí, porque es muy difícil. Usted necesita una iglesia donde tenga un liderazgo cercano, un pastor, una pastora que está ahí, que usted puede llamarla, que puede orar por ti, que pertenece a una familia, no que no sabe ni a qué familia pertenece. Por eso yo le felicito por estar acá. Amén. Es eso. Y hay mucha gente que está ahora con eso. Y entonces algunos youtubers se dieron cuenta que hay un gran potencial y en pandemia y empezaron a tener muchísimos suscriptores y gente que les escucha que comparten toda esa amargura que tienen. Tenga cuidado, iglesia. Tenga cuidado que escucha porque se contamina. La raíz de amargura contamina. Y la gente empieza a escuchar eso y ya no le gusta su iglesia y se va. Porque le llenaron de amargura y de todos esos comentarios feos que hacen. Y yo escuché algunos videos del hombre y dije, no, este hombre, y es una blasfemia lo que está haciendo. Pero hay mucha gente que aplaude todo eso. Tenemos que tener cuidado que viene a nuestro oído, que aceptamos, porque cuando usted le da clic en su corazón a esos pensamientos, a eso puede traer maldición a su casa, a su hogar, a su vida, porque esa gente está enseñando cosas que van contra la palabra del Señor. Entonces la influencia del enemigo en la mente está ahí y se activa cuando uno le dice sí. También la inseguridad, el pobre concepto de uno mismo, la depresión que está sustentada por patrones de pensamiento negativo. ¿Sabe qué alimenta la depresión en una persona? Los pensamientos negativos. Si la persona logra romper con ese esquema de pensamientos negativos, la persona sale de ese hueco. Pero la persona sigue con ese esquema de pensamiento negativo. Sí, es que me tocó la peor parte. Uy, pero a mí, ¿por qué me pasó esto? Pero es que yo pobre. Sí. Y el diablo dice, uy, sí, usted es un pobretón, está acabado. Yo no sé usted qué. Y el diablo empieza y es como cuando a alguien lo insulta en la calle y le dice palabrotas feas y luego usted le abre la puerta. Oiga, sí, qué chévere, venga, siga, siéntese en mi sala. ¿Qué más? ¿Qué más me quiere decir? Así es cuando uno le abre la puerta a sus pensamientos feos. Que usted es un pobrecito, que usted le va a ir mal, que usted va a acabar pero re mal. Y entonces es como cuando uno le abre al que lo insulta. No, saque esos pensamientos y libere los pensamientos de Dios. Diga, Dios está conmigo, el Señor me perdona, el Señor me bendice, el Señor me levanta, el Señor me provee, el Señor, mi Dios es un Dios de milagros. Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, ahí tenemos que tomar una decisión. Pero voy en la mitad del mensaje. Esto da para una segunda parte, porque me parece que hay mucho que decir y la verdad voy en la mitad del mensaje. Así que lo que voy a hacer es que voy a dejar el mensaje acá. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Porque yo creo que tenemos una batalla mental todos, con la ansiedad, con la depresión, con si me voy de la iglesia, con si hago esto, con si dejo mi familia, con una batalla con la ansiedad. Hay pensamientos de rebeldía, hay pensamientos de odio, hay pensamientos de ofensa. Estamos en una batalla espiritual por los problemas que tenemos, por las situaciones económicas, los problemas familiares, la situación personal. Tal vez hay heridas que no han sanado. Hay una batalla espiritual. Levanta tus manos esta mañana y dile: Señor, aquí estoy, Padre. Señor Dios, te necesito. Y empieza a declarar: Señor, yo voy a liberar los pensamientos de bendición, las palabras de bendición. Señor,
Dios mío, contigo yo puedo salir de ese hueco, de esa caverna oscura, Señor amado. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, de toda esta tristeza que a veces tengo, de toda esta ansiedad, Señor, de todos estos pensamientos de derrota, este afán, esta preocupación cada día, ponga ahí delante del Señor. Dile: Señor, Dios mío, ayúdame esta situación familiar que tengo, ayúdame a ganar